El mundo acelerado y capitalista nos ha orillado a odiar los lunes. Acompáñanos a ver, sentir, escuchar, percibir y hablar de cine desde ámbitos sensibles. Este es tu podcast sobre el séptimo arte, donde discutimos, recomendamos y vamos al cine. Quédate en una emisión más de Butaca 16-9. Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León y esto es Butaca 16-9. Día 3 de nuestro ciclo Despertares en la Era del Consumo. Nuevamente tenemos a nuestro invitado de casa, Ludwig Donovan Arteaga. ¿Cómo te encuentras? Hola, mantengo la felicidad de la semana pasada. Súper, nos da muchísimo gusto tenerte aquí de nuevo, ahora para hablar de esta película de 1985, Reanimator, del director Stuart Gordon, basada en un cuento de H.P. Lovecraft titulado Herbert West, Reanimator. Donovan, ¿de qué va esta película? Esta película trata de un científico que está trabajando con otro, son médicos, están trabajando en un suero para reanimar a los muertos. La lógica de este experimento es que cuando uno muere, pues pierde de cierta manera un proceso o es el fin de un proceso químico, biológico, algo se detiene. Entonces la idea es, hay que volver, hay que hacer que este proceso vuelva a activarse. Y esa es la idea del suero Reanimator. Y pues bueno, él llega a una universidad, venía de Suiza, Herbert West, y llega a una universidad de Estados Unidos. Continúa los experimentos que estaba haciendo con su antiguo profesor que misteriosamente fallece, ¿no? Él llega, continúa los experimentos. Hay un médico ahí que se estaba robando los experimentos de su antiguo profesor, el doctor Gruber, el médico Gruber. Y bueno, lo descubre a este impostor que es Cargill, que no sería un impostor, más bien sería una persona que Nancy y a todos y a todas tengo que adelantarles que esta película es sobre la avaricia, es sobre la ambición. Y digo esto porque Cargill es la personificación de la avaricia y de la ambición. Él quiere esos experimentos porque desea algo y bueno, lo que pasa es que pues de pronto Herbert West con su compañero de cuarto, Dan Kane, que es la promesa joven de medicina, de esa facultad de medicina, y pues viven juntos, lidian con un gato, intentan reanimar al gato, lo convence a Kane de que es una tremenda idea, se meten en líos. Y pues la película trata de esto justamente, ¿no? Ahí, ¿quién sería el gran villano? Pues sería Cargill, que es esta personificación de la ambición, lo que les decía. Porque resulta que está enamorado de un personaje, no lo voy a adelantar más, pero está enamorado de un personaje y ese amor es el que termina por configurar el actuar de este doctor Cargill. Donovan, ¿por qué quisiste hablar de esta película? ¿Qué hay en esta película que te ha hecho reflexionar y pensar que vale la pena discutirla? Obvio, porque habla de la ambición y de la avaricia, ¿no? Eso es lo que... Ya saben que eso es lo que a mí me encanta. No, yo creo que esta película no es importante en el sentido del planteamiento zombie, porque se sale de ese planteamiento. O sea, no hay un virus aquí. Por eso es que no entra en esta tradición de cómo se aborda al zombie. Pero sí es de zombie porque estamos hablando de un muerto viviente que no piensa por sí mismo. Es una película muy, yo diría,
que es muy entretenida, y además de que es muy entretenida, tiene un sabor muy, muy clásico de las películas de su época. Tiene unos efectos especiales que, a pesar de que se ven falsos, te impactan, ¿no? Yo creo que las personas que vieron esta película... Debo confesar que cuando vi esta película estaba comiendo y dejé de hacerlo. Se ve muy falso, pero sí logra impactarte, te impactan las escenas. Y bueno, no solo eso, sino que además la forma en la que tratan el tema de la ambición, de la avaricia, me parece que está muy bien ahí. Y además, bueno, es una película que está basada en un cuento de Lovecraft. Por supuesto que narrativamente hablando es genial. Sí, a esto me gustaría mencionar que justo la estética de las películas de horror de los 60s y de los 70s tienen una configuración muy simple en tanto a los efectos especiales, porque no había toda esa tecnología que tenemos hoy en día. Sin embargo, son efectos especiales muy creativos, que la ambientación propia de las películas te lleva a reflejar y a crear en el espectador sensaciones que sí rebasan, como bien lo mencionaste, pues el asco, el miedo, inimaginables. Yo no hay película de esta época que no me provoque ese tipo de cosas. Sin embargo, las películas más actuales, donde ya vemos pues una hiperrealidad en cuanto a los efectos, que sabes que te puedes comprar que la sangre ya no es pintura, ¿no? Sino que estás viendo ahí este líquido que es mucho más pensable como sangre real, no llega a provocarme esas mismas sensaciones que las películas de esta época. Bien, Donovan, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué simbología encuentras tú en esta cinta? Hay una importancia en esta película. Lo que representan ahí es justamente una pelea, una batalla entre el ser humano y la naturaleza mortal del ser humano. Todos estos médicos quieren y piensan que la idea de un doctor... Bueno, hay dos visiones, ¿no? Esos tipos, los principales, tienen la idea de que el para qué de un doctor es conservar la vida, mantener la vida, prolongar la vida, y sin importar. Pero hay otra visión que aparece con un personaje que solo está en dos escenas, al principio y al final. Ese personaje lo que dice es, le toca la mano a Dan Kane en las dos ocasiones que aparece y le dice: un buen doctor sabe cuándo terminó, cuándo terminó una vida. Y no tiene que seguir, pero bueno, él quiere, ¿no? En el primer caso, pues la persona no la conocía, pero era su paciente, y en el segundo es alguien que le importa mucho a Kane. Pero me llama mucho la atención cómo es que se colocan estas dos figuras. La de un médico que está obsesionado con regresar a la vida, con dar vida, con prolongar la vida, y la de un médico que sabe en qué momento tiene que dejar ir la vida, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer. Entonces me parece que eso es algo muy importante. De cierta manera se retrata esta lucha entre nuestra naturaleza mortal y nuestra hambre de inmortalidad, como decía el buen Unamuno. La idea es esa, ¿no? Detener la muerte con estos experimentos científicos. Eso es lo que está aquí, y por lo cual también digo que es una película de la ambición, sobre la ambición más bien. ¿No notas un poco que esta película tiene una gran relación con Frankenstein? Sí, definitivamente la tiene, porque hay algo que sucede. Bueno, lo primero, la ciencia y querer generar vida. Esa es una relación que está ahí. Pero otra muy importante es que a final de cuentas el monstruo no termina siendo el monstruo que vemos, el monstruo aparente, sino el ser humano. Porque aquí, como ya lo adelantaba al principio, el villano, que es Cargill, bueno, no voy a contar cómo es que sucede, pero él termina con el suero en algún momento y usa ese suero para... Él también es un médico, es un doctor. Usa ese suero para reanimar otros muertos, pero antes de eso les hace una lobotomía. Entonces, a partir de esa lobotomía es que puede controlarlos. Y no es que estos muertos revividos sean los malos, sean los villanos, sino que otra vez es el ser humano el que los controla, y a partir de eso termina cometiendo actos viles. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la importancia de este zombie aquí en Reanimator? Hay un par de momentos en los que cobra sentido. ¿Por qué el zombie? Porque el muerto reanimado o el muerto viviente.
La primera escena en la que me quiero referir es cuando el decano muere, le inyectan el suero y llega de pronto el policía y él se refugia en la esquina, como si le diera vergüenza. O sea, en vez de atacar, se refugia. ¿Por qué? La verdad es que para mí eso es un misterio, ¿no? Pero es una escena bastante tierna, como es que él se refugia en la esquina, como si le diera pena ser lo que es. La segunda escena sería cuando quieren reanimar a las personas que son importantes. Como en esta película Frankenweenie, ¿no? De Tim Burton, ¿no? Que también está conectada con Frankenstein. Y la tercera es para controlar, para ser famoso y para controlar a los muertos. Es decir, un ejército de muertos vivientes que te obedezcan. Porque acá este zombie, este muerto viviente, este muerto reanimado, es alguien que no tiene conciencia. Y que no solo eso, sino que puede ser dirigido. Pero no por el suero, sino porque hay otro procedimiento quirúrgico que es la lobotomía. Esta idea es del villano Cargill, que es el plan, y de eso tratan también las secuelas, que no son tan buenas como la primera, pero hay muchos errores ahí en el guión, pero de eso tratan a final de cuentas, ¿no? Del control de un experimento para conseguir los fines. Este zombie entonces sería un medio para alcanzar algo que se desea. Una parte ahí importante es la historia de amor de Cargill con una chica, pues lo que hace con estos zombies es usarlos para llevarla a él. Y una vez que está ahí, tenemos una escena que yo no sé por qué no se habla tanto de esa escena, pero es bastante perturbadora esa escena. Lo que hace Cargill con la chica es de terror. Pues muchas gracias, Donovan, por haber compartido nuevamente el micrófono aquí en Butaca 169. Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León, Ludwig Donovan Arteaga en música y producción. Que tengan una semana para reanimar a sus seres queridos.